Es el cuaderno 13, es el primero de los cuadernos vocacionales. Los cuadernos vocacionales van a ser, no siguen un criterio de un esquema perfectamente teológico, pero sí catequético sobre las vocaciones. El primero de todos es la idea de la vocación universal a la santidad, por tanto de la vocación del bautizado, la llamada de Dios a todos, que es la vocación principal, ¿no? Y luego los otros 5 son como concreciones en distintas vocaciones en la vida de la Iglesia. Podéis decir, ¿hay vida antes de la muerte? En realidad, pues aquí lo hacemos con muchas preguntas, hacer un descolocar, ¿eh? Evidentemente queremos tratar el tema de la vida eterna, del don de la resurrección, pero no empezamos preguntando, porque sería muy obvio si hay vida después de la muerte, sino si hay vida antes de la muerte, con esa idea de fondo que tratamos también de proponer en los distintos momentos de esta primera parte, la idea de fondo de que solamente somos capaces de responder o de respondernos o de encontrar camino de respuesta a la vida después de la muerte si hemos encontrado sentido a la vida antes de la muerte, porque la misma respuesta al sentido antes de morir es la que nos da la clave de la vida después. Al encontrarse con este cuento se van a encontrar con el diálogo en 2 momentos distintos, separado por muchos años, de un profesor con un alumno en el que está la pérdida o la falta de fe del estudiante y cómo luego recupera la fe en una circunstancia particular. ¿Qué pasa? Que de algún modo simplemente el narrar este cuento al chaval le sirve para ver reflejadas las distintas posibilidades y verse por tanto identificado. Si tiene dudas, pues verse también identificado, ¿no? Pero es muy importante siempre este recuadro que aparece aquí, que es la forma más segura, que sirve para el diálogo con los chavales con ocasión de este cuento. La forma más segura de encontrar a Dios es la de no hacerlo una posesión particular, un solucionador de problemas o un consuelo instantáneo en tiempos de necesidad, sino abrirse al amor. Y aquí pues da pie para poder trabajar ese cuento. Entonces nos encontramos con 2 textos, los 2 capítulos de Job contrapuestos. El primero de angustia y soledad, el segundo de esperanza y de luz. Las preguntas ayudan a leer los textos, pues son complementarios. La tercera pregunta, son 3 preguntas, como veis. La segunda es, ¿crees que afrontar el realismo del misterio de la muerte es incompatible con la esperanza del don de la vida eterna? Hacerles ver que cuando se les ha muerto un familiar cercano o cuando el dolor de esa pérdida no significa falta de esperanza, sino que las 2 cosas son compatibles. Como es compatible en Job el lamento del dolor con la esperanza, ¿no? Entonces les hacemos también esa pregunta para que ellos puedan también partir de ahí, ¿no? Y la tercera, ¿qué relación tienen estos pensamientos y sentimientos de Job con tu vida cotidiana? Aquí siempre queremos aterrizar a la vida concreta de los chavales. Siempre en la línea de este poema está la idea de sí, encuentro momentos de felicidad, pero luego es como si me encontrara con una barrera que me deja insatisfecho. Pues eso está representado un poco en el cristal. Y bueno, termina, realmente la última parte de la primera parte es mi diario, una página para que escriban, ¿no? Y con la idea siempre, y aquí sugerida también con la imagen, de que primero piensen antes de escribir. Y lo ideal es que estén 2 minutos en silencio antes de ponerse a escribir. Y siempre miramos, la clave es la foto, No, son fotos. La idea no es que la foto acompañe el texto, sino al contrario, que el texto explica la foto. Las preguntas que les hacemos: ¿tienes algún hermano, amigo, compañero con alguna discapacidad física o psíquica? ¿Compartes con él tu vida, tu tiempo, tu fe? Descubre cada día cómo él te hará ver la vida con una hondura que por sí solo jamás podrás ver. Es la sugerencia, la pregunta. ¿Por qué hemos elegido este tema aquí? Que lo podíamos haber puesto en otro cuaderno. Pues un poco con la idea de las bienaventuranzas. Estamos preparando el texto de las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventurados los débiles, bienaventurados los que tienen cualquier tipo de vulnerabilidad, están en los ejemplos de las bienaventuranzas también, ¿no? Entonces esta es una manera de concretar un tipo de bienaventurado. Intentamos hacer un guiño local. Guiño local entiendo yo, bueno, primero que también nuestros chavales conozcan la vida de la Iglesia en Madrid y la experiencia en Madrid también. Bueno, pues en este caso venía muy bien en esta catequesis, porque es una de las bienaventuranzas, los perseguidos por la fe, y por el tema de la vida eterna, de estar dispuesto a dar la vida, venía muy bien tratar el tema de los mártires. De hecho, tanto en Admiramos como en Imitamos hablamos de mártires. Aquí, ¿qué mártires hemos querido sacar? Pues los seminaristas de Madrid mártires, que son muy poco conocidos, que están en proceso de beatificación. Conviene, es muy interesante el que
este momento ya se puede hacer con los testimonios de miramos y admiramos, pero que este momento se haga en el oratorio o en la capilla, que sea un clima también y un contexto de oración, porque eso es lo que intentamos provocar en los chavales, es esta oración. La idea es la proclamación de las bienaventuranzas de un modo solemne. Hemos querido incorporar también el texto de Sois la sal de la tierra, porque viene justo después y es muy rico y lo complementa, ¿no? Y aquí aparecerá siempre, bueno, la idea es no leerlo nunca aquí, sino como en los oratorios, solemnemente en la Biblia, de pie o en un atril, Es decir, hay que hacer que sea también un momento litúrgico, en el sentido litúrgico, una liturgia de la palabra, ¿no? Pero que sea un momento no de que tenga todas las dimensiones litúrgicas, no tiene que ir el diácono a proclamar el Evangelio, pero sí que lo puede leer el catequista o lo puede leer uno de los chavales, pero que lo haga lo más solemne posible, ¿no? Aquí la idea es que el catequista, después de la proclamación y de un momento de silencio, no es que tenga que hacer el catequista una homilía, pero sí una pequeña explicación. Y aquí lo ideal es que el catequista juegue con dos claves en esa cortísima explicación. La clave testimonial personal, por lo tanto él tiene que haber hecho meditación con esta palabra, y haber hecho oración con esta palabra y haberla, y que pueda dar testimonio con esta palabra, y luego la parte más, digamos, explicativa, y para eso basta con que vea bien estas 4 palabras explicativas, porque son siempre las 4 palabras clave, y después tiene un tercer momento de oración en silencio en la capilla, es para que ellos puedan escribir. Entonces, justo teniendo delante el texto, para que lo tengan a la vista, les pedimos estas 4 preguntas, siempre las mismas. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me evoca? ¿Qué me recuerda? ¿Qué sentimientos me suscita? ¿Qué frase me parece más importante para mi vida? ¿Por qué? ¿En qué quiere el Señor cambiar mi vida para que se parezca más al Evangelio y yo me parezca más a Él? ¿Y qué le digo a Dios? Aquí siempre hay que recordar, sobre todo en las primeras catequesis, con el uso de estos cuadernos, siempre hay que recordar, es conveniente que el catequista sea un poco pesado e insistente en la fórmula con la que escribir esta cuarta respuesta. Que nunca sea, pues yo a Dios le pediría, no, que sea Dios Padre, 2 puntos. Yo me ha gustado esto, o sea, que se dirijan a Dios, o Dios Hijo, o Dios Espíritu Santo, o Dios Trinidad, pero que se dirijan directamente a Dios en esta parte. Es decir, la idea es que ellos empiezan a escribir oraciones, que es la mejor escuela para que empiecen a rezar, que empiecen a escribir oraciones que ellos escriben personales, ¿no? Entonces, este es un momento muy importante, es bueno que haya una música de fondo en la capilla para que puedan tener un ratito para escribir todo esto. Y por supuesto, estas respuestas, la idea no es que luego las tenga que compartir. Si un grupo determinado, por el recorrido que tiene ese grupo, por la relación con él, puede ser bueno que pueda haber ese momento, eso ya es a juicio vuestro y del catequista, pero en todo caso siempre tiene que ser muy libre, nunca tiene que ser ahora cada uno que diga lo que ha contestado, no, porque entonces le quitamos la dimensión personal e íntima que tiene toda la posibilidad de escribir en el cuaderno y de dar respuesta a esto. Casi siempre la catequesis formativa la hemos reducido a explicar la fe. Y la vida cristiana no es solamente entender la fe, sino vivir la fe. Aparece aquí como recuadro ya para el diálogo, aparece este texto de San Ignacio de Antioquía que invita a una pregunta de tipo provocativo, ¿no? ¿Te gustaría ser un atleta de Cristo? Porque él habla del atleta, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta provocativa para buscar el testimonio de los mártires en general. Nos ha parecido además interesante recoger a San Óscar Romero por una razón, y es que es importante en este pequeño texto la catequesis que él mismo hace, por seguir con la expresión catequesis, ¿no? la explicación que él mismo hace de lo que significa el martirio, porque él mismo, unos días antes del martirio, en una homilía habló de lo que significa dar la vida, ¿no? Y luego hemos cogido otro texto suyo, este que aparece aquí abajo, que recoge también una dimensión muy propia en muchos mártires como San Óscar Romero, que es la dimensión de denuncia. En este caso, el llamamiento que hace a las fuerzas de seguridad para que desobedezcan a sus superiores y lo que les piden es que maten a inocentes, ¿no? Y entonces, bueno, como luego le va a pasar eso a él, que le van a matar celebrando misa, como sabéis, pues es muy sugerente los 2 textos que aparecen, este de aquí arriba, entrecomillado, y este de aquí abajo.
¿no?, de San Óscar Romero. Entonces, en este caso hemos preferido no contar muchas cosas de la vida de San Óscar Romero, sino recoger fundamentalmente estos dos textos. Siempre aquí las preguntas que hacemos son muy provocativas. A lo mejor nos hemos pasado de provocativas, pero hemos preferido pasarnos y quedarnos cortos, ¿no? Nos parece que es clave el poder hacerle esta provocación. ¿Esperanza o temor? Es que no hay otra, ¿no?, para plantearte. ¿Cristo o nada? Nada de lo que hagamos será en vano, ¿no? Aquí lo que intentamos plantear es, en este caso, reconocer el valor personal y social de lo que hagamos en la vida. Y de paso, resolver el falso dilema fe en la promesa de eternidad y compromiso temporal. Digo, esto es para el catequista y para nosotros, no es que tengamos que introducir a los chavales, pero puede que de ellos salgan expresiones de este tipo, porque las han oído a un maestro en casa, ¿no? Esta idea de, sí, claro, la vida, y en esta vida, ¿qué?, ¿no? Entonces, no, aquí se trata de explicar, entre otras cosas, se explica, me parece que es en el último párrafo, en el último de los puntos, se explica de un modo muy sencillo que todo lo contrario, ¿no? Que el creer en la vida eterna no significa resignarse a no cambiar las cosas en este mundo. En Participamos, pues en Participamos sí que hemos querido elegir uno de los temas concretos de los derechos humanos, que es el derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque nos parecía muy sugerente el derecho a la libertad religiosa en relación con este tema de los mártires. Aquí tratamos con esta relación también con la libertad religiosa el tema de la desinformación religiosa, porque la libertad religiosa y el derecho a la verdad informativa son vulneradas precisamente por la desinformación religiosa. El objetivo es que tome conciencia el chaval, que ya se ha salido y lo puede tomar conciencia, de que él, que está yendo a catequesis, tiene la posibilidad de tener un conocimiento de la Iglesia directo y, por tanto, con una capacidad crítica y de sospecha respecto a todo lo que le puedan decir de la Iglesia en los medios de comunicación. Y por eso la clave es hacerle ver que igual que ellos no se fiarían de lo que les pueda decir sobre su familia un medio de comunicación, tampoco tiene sentido que se fíen 100% de lo que los medios de comunicación le digan sobre la Iglesia cuando ellos pueden tener un conocimiento directo de la Iglesia. Es verdad que será siempre un conocimiento más parcial o más concreto, pero siempre será, teniendo en cuenta este clima de desinformación religiosa general. Y luego terminamos con el amarillo, con Oramos, con dos textos, uno ilustrativo sobre como escuela de oración, qué significa orar por los difuntos, y esta oración atribuida a San Agustín, no llores si me amas, que también les introduce en un clima orante, viendo esta perspectiva de lo que supuestamente alguien desde la resurrección puede decir para consolar a los que estamos aquí, ¿no? Y luego está en la contraportada el índice, y en el índice siempre hemos querido vincular el cuaderno concreto que está, el índice de todos los cuadernos, con un salmo. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término.